detalle. Somos mecánicos. Ya, sí, las de CIAPER, de Contraloría. Porque mi clave tengo para el TRA y al otro que no me acuerdo. ¿Y el otro no? Me falta uno. Mm, ya. Bueno, buenos días para todos y todas. En el día de hoy lo que vamos a ver es la interoperabilidad SIRACH-CIAPER, ¿ya? Bueno, como ustedes deben saber, en el sistema existen algunas materias que nosotros podemos enviar a Contraloría a través de la interoperabilidad, ¿ya? Hay envíos masivos y envíos individuales, ¿ya? Generalmente en otros permisos podemos ver algunos, igual los vamos a revisar, pero para partir, todo esto se encuentra en el submenú de procesos, gestión de resoluciones, se encuentra el mantenedor de emisión de resoluciones masivas, ¿ya? Es aquí donde nosotros vamos a generar todo el procedimiento para hacer el envío, ¿ya? El procedimiento es igual, sino que va variando la materia, ¿ya? En cuanto a licencias médicas, cuenta con una particularidad a diferencia de las otras. Si bien es cierto, vemos varias opciones ahí, no todo lo que aparece ahí se puede hacer envío masivo, ¿ya? Son algunas las materias que se pueden enviar, ¿ya? En este caso, en cuanto a lo que estábamos viendo el día de ayer, tenemos el ausentismo por licencia médica, ya que como bien su nombre lo menciona, es para justificar el ausentismo del funcionario, ¿ya? ¿Y cuál es el requerimiento base para cualquier envío de CIAPER? Es que el funcionario primero exista en la base de datos de Contraloría, ¿ya? Tenga su contrato vigente y activo en Contraloría, porque a veces va a suceder que ustedes van a realizar un envío, ¿ya? Y probablemente en el visor de transacciones les indique algún tipo de error. Generalmente, ¿ya? Podría ser que el funcionario efectivamente exista en la base de datos de Contraloría, pero su contrato no se encuentre activo, ¿ya? Y en esos casos hay que comunicarse con la mesa de ayuda de Contraloría para solicitar que a dicho funcionario le activen su contrato, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, que el funcionario exista en la base de datos y que tenga su contrato vigente y activo, ¿ya? Para cualquier tipo de envío que ustedes realicen, ya sea masivo o individual, lo primero que hay que hacer, obviamente vamos a seleccionar la materia y después el sistema, antes de ejecutar la resolución masiva, les va a entregar un archivo Excel. ¿Y cuál es la idea del Excel? Que ustedes lo saquen y revisen a todos los funcionarios de acuerdo a los filtros que ustedes seleccionaron, ¿ya? Con el fin de minimizar el no envío, ¿ya? Porque en algunas materias, como les digo, principalmente vamos a hablar primero de licencias médicas, que tiene una particularidad versus las otras materias. Por ejemplo, si yo saco el ausentismo por licencia médica y son 50 registros, si yo tengo un problema con uno solo, van a traspasar 49 registros y me va a quedar el que tiene problemas, ¿ya? Versus, por ejemplo, permisos administrativos o feriados legales. Si tengo problemas con un registro y tengo 100, va a rebotar la resolución completa, ¿ya? Esa es como la particularidad de licencias médicas versus otras materias. Y de acá, ¿qué podemos enviar? El ausentismo por licencia médica, las licencias aprobadas, las prórrogas de la ley 18, las prórrogas de la ley médica, contratos igual o inferior a 3 meses, de aquí permisos y feriados legales, si no me equivoco, honorarios, calificaciones, ¿ya? En todo caso, si ustedes tienen alguna duda, después cuando hagamos el envío, sale el detalle de las materias que podemos enviar. Igual lo vamos a revisar, ¿ya?
Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar el envío por el ausentismo de licencias médicas, en este caso, lo único que se requiere, aparte de lo que ya les acabo de mencionar, es que exista la licencia médica registrada, ¿ya? La validación sigue siendo la misma, solamente que exista el registro, ¿ya? A continuación, lo que tenemos que hacer es llenar los campos, ¿cierto?, con lo que vamos a enviar. Vamos a decir, por ejemplo, de octubre, ¿ya? La cantidad de registros, como les digo, si ustedes no han realizado ningún envío, podrían hacer 10, por ejemplo, una cosa así, de a poquito para que ustedes vayan probando, ¿cierto? Porque como que el tope máximo dicen que son 500, pero podrían ser hasta 100 o 200, dependiendo obviamente del establecimiento. Ustedes deben tomar en cuenta también la calidad de su internet, porque en muchas ocasiones ustedes realizan el envío y el sistema queda pensando, queda esperando, y cuando ya pasa mucho rato se cae. Y siempre, como les digo, hay todo un paso que les va a indicar a ustedes cómo pueden revisar si efectivamente el envío fue exitoso o no. ¿Ya? En la consulta lo vamos a ver, porque también es importante que ustedes validen que el envío que ustedes hicieron llegó bien, y además, como ustedes tienen sus claves de Contraloría, van a poder después entrar a Contraloría a verificar si el registro efectivamente se visualiza. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Bien, entonces, en este caso vamos a decir hasta el 10, por ejemplo. La cantidad o el periodo que ustedes quieran enviar queda a criterio de ustedes. Ya si ustedes quieren enviar, por ejemplo, quincenal o mensual, ya queda, digamos, a criterio de ustedes para que vayan avanzando, ¿ya? En el caso del ausentismo por licencia médica, entonces, tenemos que indicar primero el periodo, el desde y hasta. Podemos hacer un envío por fecha de resolución o por fecha de licencia. Tenemos esas dos opciones. Pueden también, en la lista desplegable, aparecen los tipos de licencia. Por lo tanto, ustedes pueden seleccionar un tipo de licencia o pueden tomarlos todos. También pueden seleccionar la ley. Si ustedes quieren hacerlo por ley, también lo pueden hacer, o también pueden seleccionarlos todos. También podría ser por apellido, pero yo siento que en este caso puntual es más bien tomarlos todos por general por periodo, porque es mucho más engorroso. Tenemos el establecimiento y también podemos seleccionar o todos los establecimientos, pero en este caso yo solamente voy a trabajar con mi establecimiento. Al seleccionar el botón editar, el sistema me va a entregar este detalle, ¿ya? Esta grilla informativa con todos los registros que el sistema detectó, ¿ya? Y como les decía, en el caso de los ausentismos, es solamente revisando que existan en el sistema, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener una columna de sí o no, porque si yo quiero, por ejemplo, dejar a este funcionario fuera, solamente con doble clic lo dejo fuera, ¿ya? A lo mejor esta persona no existe en Contraloría, ¿sí? Por lo tanto, yo podría dejarlo con la marca no para que no me lo saque en la resolución, ¿ok? Y además tenemos los root del funcionario, su dígito verificador, sus apellidos y nombres, el código del establecimiento, su correlativo de contrato vigente, la fecha desde y hasta, la cantidad de días de la licencia y el tipo de licencia. ¿Ya? Eso es lo que me aparece aquí. Ahora, como les decía, lo importante de esto es que lo exportemos primero. Ya traten de acostumbrarse siempre a exportar esta selección que acabamos de elegir para que revisemos entonces a todos estos funcionarios y validar. El sistema siempre les va a ofrecer una ruta para que ustedes guarden su registro y así lo puedan revisar. Por ejemplo, le podemos poner licencias ausentismo para que ustedes vayan diferenciando, ¿ya? Y yo lo voy a dejar acá nomás en las descargas. Aquí lo voy a guardar ahí, ya. Entonces me va a traer un Excel para que yo pueda revisar entonces a estas personas, ¿ya? Y validemos que efectivamente existan en Contraloría. Eso es lo más importante, y además que su nombramiento o su contrato se encuentre vigente y activo,
¿ya? ¿Por qué? Porque si no nos va a rebotar más de algún registro. Entonces revisamos primero a todos nuestros funcionarios. Y una vez que ya tenemos revisado a todos nuestros funcionarios, podemos entonces ejecutar la resolución masiva. ¿Y qué va a hacer esto? Me va a entregar un número de folio interno y lo va a asociar a todos esos registros automáticamente. No necesito ir registro por registro, sino que aquí me va a tirar una resolución tipo, obviamente. No viene, digamos, con los vistos actualizados, obviamente, es solamente uno genérico, ¿ya? Ahora, si ustedes necesitan sacar esta resolución, ustedes generalmente tienen un Word con sus vistos actualizados, ustedes sacan esta información y la pueden adjuntar, ¿ya? Aquí lo importante es este numerito que está aquí abajo, que es el folio interno, ¿ya? Yo lo voy a copiar del 29 de octubre y se lo puedo inclusive dejar aquí para que no se me pierda, porque este numerito es importante, ¿ya? Entonces, ya hicimos la primera parte. Ahora, esto funciona para todas las materias, ¿ya? Este procedimiento funciona para todo, ¿ya? Entonces ya, tenemos nuestro número y si ya los revisamos a todos, sabemos que están todos ok, nos devolvemos, vamos nuevamente a procesos, gestión de resoluciones y vamos a asociar este número de folio interno con el número que nos entrega oficina de partes, ¿ya? Esa es una cosa que ustedes deben tener en consideración, deben tener sus números de oficina de partes para las materias que quieran hacer envío, ¿ya? Ahí administrativamente puede que oficina de partes les delegue a recursos humanos una X cantidad de números, ¿no es verdad? Para que ustedes tengan esa disponibilidad, ¿ya? Entonces, vamos al mantenedor de resolución exento y aquí vamos a copiar ese numerito interno. Hoy día es 29. Y a continuación le dan Enter y ahí entonces van a colocar el número de oficina de parte, ¿ya? Entonces aquí yo voy a poner un número ficticio y hoy día es 29 y lo vamos a asociar, ¿ya? Una vez que tengan todos esos campos completos, lo graban y el sistema me indica que se ha actualizado correctamente los registros con el número de resolución exento, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Vamos a anotar o guardar esos números porque después, si yo necesito hacer algún movimiento, voy a necesitar estos números, ¿ya? Entonces yo los voy a copiar aquí para tenerlos. En todo caso, ustedes los pueden buscar, ¿ya? Porque en algún minuto a lo mejor ustedes están haciendo otras cosas, están atendiendo público y no se acuerdan, entonces ustedes los guardan. ¿Se guarda el número de El folio interno y el de oficina de parte. Claro, ¿ya? Ahí quedó listo, entonces ya quedaron asociados. Y ahora vamos nuevamente a procesos, gestión de resoluciones, y nos vamos al envío de resoluciones vía web service hacia PEP, ¿ya? Y aquí es donde ustedes pueden validar qué materias se pueden enviar a Contraloría. Por ejemplo, tenemos los permisos administrativos, los feriados legales, las prórrogas de contrato, el contrato igual o inferior a 3 meses, las licencias médicas a registro, que son las licencias por ausentismo, las licencias médicas a documento, que son las licencias autorizadas, el cese de suplencias y términos de contrato, y en otros permisos tenemos el descanso complementario, el permiso gremial, el permiso por matrimonio, el postnatal parental, el permiso sin goce de sueldo, el permiso paternal y los permisos por fallecimiento. Esas son todas las materias que se pueden enviar a Contraloría, ¿ya? Cuando entremos a otros permisos les voy a mostrar ahí cuál es su particularidad, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros estábamos viendo licencias médicas a registro, ¿ya? Entonces, acá me va a pedir el número de resolución, ¿cierto? Y el número de oficina de partes era 8989 del 29 de octubre. Entonces, completamos esos datos y realizamos el envío. Aquí presionamos el botón Envía XML. Se va a abrir esta pantalla emergente en el cual a ustedes les va a pedir sus credenciales. Por eso es importante que ustedes las tengan, ¿ya? Y aquí, no sé, yo voy a inventar el número porque, claro, porque de partida yo estoy en una base de prueba de mi equipo, por lo tanto yo no tengo conexión a su servidor, ni tampoco tengo credenciales en Contraloría, ¿ya? Pero vamos a hacer una simulación.
Entonces aquí yo puedo poner el número, el servicio, puedo poner el usuario, por ejemplo. No, sí da lo mismo porque yo no estoy conectada. Por ejemplo, puedo decir aquí así, por ejemplo, ¿ya? Y la contraseña. Da lo mismo porque no estoy en la base, o sea, estoy en una base. En este caso, aquí Elisa lo tiene, entonces después se los va a asignar a ustedes para que ustedes lo trabajen. Por ejemplo, acá es así. Vamos a poner uno solamente para que lo vean. DSS Aizen. Va. Ah, es que arriba va un número. Ya, vamos a ponerle ese. Ya, después. ¿Mm? Ya. Ujú. Ya. Ujú. Claro, personal. Sí. Ujú. Bien, entonces, retomando, aquí ustedes van a colocar sus credenciales, ¿cierto? Que ahí Elisa se las va a entregar y ustedes presionan el botón aceptar. Generalmente el sistema les va a entregar un mensaje, ¿cierto? Que el proceso se ha realizado con éxito, ¿ya? En mi caso me dice, la resolución no se ha registrado en CIAPER por existir errores en los detalles de resolución. ¿Por qué? Porque primero yo estoy en una base de prueba, no estoy en su servidor y no tengo claves autorizadas. Ahora, también les podría arrojar este error si, por ejemplo, ustedes no están conectados con Internet. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que el sistema no hizo ni siquiera el intento de hacer el envío. ¿Ya? Entonces, si no hay luz o no hay Internet, les va a salir este mensaje. ¿Ya? Ahora, ¿sí? Claro, siempre va a decir eso. Siempre va a decir eso. Ya, pero si hay un error de conexión, si hay algún tipo de error, probablemente te va a mostrar ese aviso. Ahora,
Acostúmbrense siempre de que cuando hagan el envío tienen que revisarlo. Siempre. No se confíen de lo que dice solamente el mensaje, sino que ustedes hacen el envío y automáticamente vamos a revisar el envío. Ya ese es como el otro paso y es para todas las materias. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, se envió, ok, aceptar. Nos devolvemos y el siguiente paso es ir nuevamente a procesos, gestión de resoluciones y vamos a ir al visor de transacciones web service hacia PER. Aquí es donde vamos a revisar nuestro envío. Vamos a buscar nuestra materia, que era licencias médicas a registro. Buscamos el número, si lo sabemos lo digitamos, la fecha, y aquí en la grilla nos va a aparecer entonces lo que acabamos de enviar y me muestra la fecha del proceso y la hora, el número de resolución, que es el número de oficina de partes, la fecha de resolución, que es el día de hoy, el usuario, el tipo de materia que estoy enviando y más al lado van a ver el estado y el comentario, ¿ya? Cuando les aparezca estado 0, quiere decir que hubo un error, ¿ya? En este caso no me está mostrando comentario porque como les vuelvo a insistir, yo no estoy conectada a su servidor y ni tampoco tengo credenciales. ¿Les podría suceder a ustedes? Sí, porque si no hay internet, entonces ni siquiera hubo intento de envío, ¿ya? Pero para cualquier otro tipo de error que les pueda arrojar, el estado es 0. Entonces, si es 0, quiere decir que no hubo un problema y no se envió, ¿ya? Si les aparece 1, quiere decir que el envío fue exitoso, ¿ya? Entonces, si por ejemplo a ustedes hacen un envío y el estado es 0 y al lado les dice file, ustedes van a hacer doble clic en el comentario para que les muestre un reporte, un Crystal Report, en el cual les va a indicar cuál fue el error, ¿ya? En este caso, como no tenemos intento, yo les voy a mostrar algunos ejemplos de errores que podría ser, por ejemplo, aquí tengo uno, así se ve el Crystal Report cuando hay un error. Ya lo voy a agrandar un poquito para que lo vean mejor porque es tan chiquitita la letra. Ay, me pasé. Entonces, siempre que hay un error, les va a mostrar este reporte cuando ustedes en el costado le hagan doble clic. Y ahí ustedes van a poder ver qué tipo de error es. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, yo les comentaba del file, ya que quiere decir que hubo un error en la conexión. A lo mejor no hay internet, por lo tanto, no se hizo el envío. ¿Ya? Sí, es que también el tiempo de espera también te arroja un file. Otro error que podría ser, por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo que es de prórroga de contrato, ¿ya? Que dice su documento no ha sido registrado con una fecha anterior, muestra el sistema que ya registró idéntico documento, ya en su base de datos. Para registrar esa información, usted debe modificar los datos del encabezado y luego enviar su documento nuevamente. Entonces ahí te da, digamos, el atributo para que ustedes lo revisen. Esta es una masiva, como ustedes pueden ver, rebotó la resolución completa. Con un solo registro que esté malo o esté faltando dentro de la base de datos de Contraloría, automáticamente rebota la resolución completa en el caso de las otras materias. Aunque sea una, aunque estén todas buenas, solamente si hay una, rebota completo. Y eso pasa con las prórrogas, puede ser con los permisos administrativos, con los feriados legales. Todo eso, si hay un problema con uno, rebota la resolución completa. A diferencia de las licencias médicas que teniendo problema con un registro, pasan 49 y queda uno pendiente. Ahí es diferente. ¿Y ahí por qué eso? O sea, ¿no sería mejor que hagan todas nomás? Sí, es la particularidad que tiene licencias médicas a diferencia de las otras materias. Ya se traspasa lo demás. Y ahí tenemos que sacar ese registro de la resolución. Un respaldo.
Por eso les decía y les hacía hincapié que lo primero que deben tener en consideración, que cuando sacan el listado en Excel, acostúmbrense a sacarlo siempre para que revisen a estas personas en Contraloría primero, antes de hacer cualquier cosa, ¿ya? Para que no les rebote, porque a veces pasa también, disculpa, cuando son reemplazos, por ejemplo, ¿qué pasa? O la dueña del cargo no existe en Contraloría o no tiene su contrato activo, o la otra persona no existe. Entonces, una de las dos te puede generar un problema, ¿ya? Puede que la dueña del cargo no esté con su contrato activo o no exista en la base de datos. Si eso es así, porque podría darse el caso que no se hayan activado los contratos hacia atrás, sobre todo porque yo sé que cuando ustedes hacen prórroga pasan todos los que están anual, pero hay contratos mensuales, trimestrales, ¿cierto? Entonces, ese tipo de casos te podría generar este problema, ¿sí? Por lo tanto, hay que revisarlos a todos. Entonces, es importante que tengan sus claves de CIAPER para que ustedes primero miren al otro lado y verifiquen que la persona existe en la base de datos y que tenga su contrato vigente y activo, porque ese podría ser un gatillante para que no pasen las resoluciones que están enviando. En Contraloría, con tu clave. Ahí el ITSA les va a dar la cotación. A la consulta, ya. Ya. Ujú. Ujú. Entonces, cuando nos pasa eso, nosotros lo revisamos, tenemos una persona que está encargada de subir lo que falte hacia atrás, cuando se necesita de forma urgente. Que de repente nos piden toda la relación de servicio, claro, la relación de servicio de nosotros está todo, pero la Contraloría está con suerte A todos se están jubilando. Claro, exacto. Sí, de repente no hay eso. No, pues tú tienes que mandarle, no, pues después, pues tú me dices, ¿sabes qué? No puede subir estas personas, necesito saber si están en el sector. ¿Qué te va a decir conmigo? O sea, que todo el visor puedes hacer un Excel y decir que estas personas no las pueden subir. Claro. Porque van a ser muchas hojas, y yo la voy a distribuir y estar en un Excel, es más fácil porque uno va con las dos pantallas revisando lo que falta. Sí, sí, eso es. sí. Al igual que el CIRACHE, Contraloría también tiene perfiles específicos, ¿ya? Por ejemplo, ellos tienen un perfil para hacer las consultas y ellos pueden ver toda la hoja de vida del funcionario, ¿ya? Ahora, desconozco si en tus servicios funcionan así, pero en muchos servicios no contratan a la gente si los contratos no están en Contraloría. Todo lo anterior no está vigente en Contraloría. Un poco para resguardarse, ¿cierto? Porque se supone que si, no sé, por ejemplo, alguien viene de, no sé, del Servicio de Salud Magallanes a tu servicio. Entonces, la idea es que nosotros revisemos primero, previamente en Contraloría, si tiene sus contratos, sus alejamientos y toda su hoja de vida debidamente registrada en Contraloría. Esa debería ser como de costumbre, revisarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de repente revisan a los funcionarios públicos y no hay nada, no tienen nada o no existen en la base de datos. Nunca se le ha hecho un registro. Entonces ahora se está haciendo hincapié del hábito de tener los registros al día en cuanto a permiso, en cuanto a feriado, en cuanto a alejamiento, si fue honorario, etcétera. Entonces, tenemos que ir poblando también esa información, ¿ya? Y como les digo, si les arroja este tipo de errores, ¿ya? Por ejemplo, acá
me dice funcionario no existe en la plataforma SIAPER y me da un root. Entonces quiere decir que aquí, en este envío de contrato igual o inferior a 3 meses, lo que recién les decía, puede que uno de los dos root que estamos asociando no exista en la base de datos o su contrato no esté activo. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos que validar esa información. Cada vez que hagamos un envío, revisemos el visor para ver si nuestra materia efectivamente el envío fue exitoso. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Hay otros tipos de errores. Yo les traje así como un resumen más o menos de los errores comunes según materia, un poco para que ustedes vayan acostumbrándose también a visualizar qué tipo de errores y trae un código, ¿ya? Recién vimos la materia de igual o inferior a 3 meses. Ese es el número del código de error, ¿ya? No existe en la plataforma SIAPER, ¿ya? ¿Y qué se debe hacer? Se debe verificar en la plataforma SIAPER si existe un nombramiento del funcionario a registrar. Si es un contrato corto por reemplazo, se debe validar que existe el nombramiento del funcionario reemplazado, ¿ya? Esas son como las cosas que debemos hacer, ¿ya? En materia de licencias médicas a registro, lo que estábamos viendo recién, dice error, licencia médica, número de licencia ya utilizado. ¿Qué debemos hacer? Se debe verificar en la hoja de vida del funcionario ubicado en la plataforma SIAPER si existe la licencia médica registrada. Ya sabemos que eso es fundamental para hacer un envío. La licencia tiene que estar en el sistema, ¿ya? Si existe, debe validar que el número de licencia, fecha de inicio, término, tipo de licencia están correctamente registrados, ¿ya? Se debe considerar que la materia licencia médica registro opera de manera distinta a las otras materias, es decir, solo queda pendiente el registro de aquella licencia que generó el error, a diferencia de las otras, que por ejemplo prórrogas, lo que recién les comentaba, ¿ya? Y esa resolución en su totalidad no se registra si existe una línea de error, ¿ya? Rebota completa lo que les decía yo a ustedes, ¿ya? Licencias médicas registro. Sí, sí, es que si ustedes la registran como licencia igual, les va a pedir todos esos datos, siempre, siempre, porque estamos hablando de la materia licencias médicas, ¿sí? Abarca todo tipo de licencia. No sé si me explico, ¿sí? Si le enviaron, sí. Lo que quiere decir Alejandro es de que, por ejemplo, si hay una enfermedad laboral, o sea, no profesional, sino que un accidente, mientras tenga todos los recursos, el número de siniestro va a ser el mismo. Sí, pero los periodos no son los mismos. Exacto. Te van a aparecer todos, sí, todo. A eso me refería, sí. Ah, tú dices por el número de registro. Lo que pasa es que no van a subir, claro, el periodo no es el mismo, pero el número de licencia Usan el mismo. es el mismo, entonces nos deja subirlo todo. Ah, Pero que sube uno. sí, ahí ustedes le cambian el número. Para diferenciarlo, dices tú. ¿Sí? Pero ustedes ya han subido información. Ya, pero con la base de datos que tienen ahí, podemos buscar en el visor los errores que te han dado. Por los envíos que han hecho. Exacto, sí. ¿Sí? La Jessica- Se pueden consultar. Exacto, para revisar Sí. lo que... Bien. En materia de prórroga de contrato, dice nombramiento a prorrogar no encontrado en la base de datos. ¿Ya? Claro. Entonces, en ese caso hay que validar la existencia en SIAPER del registro contractual a prorrogar. Por ejemplo, una prórroga del 1 de enero del 2023 debe estar en SIAPER el registro contractual que termina el 31 de diciembre del 2022. Si el registro no se encuentra, se debe a que no ha sido enviado a SIAPER el contrato inicial
o se envió por otra vía donde aún no lo cargan hacia PER. Se debe verificar la situación del contrato inicial, ¿ya? Si el registro existe, debe identificar el número y fecha de resolución que tiene asignado en CIAPER. Estos valores deben ser los mismos que deben tener el registro contractual que termina el 31 de diciembre del 2022 en los campos en número y fecha de resolución. En el caso de enviar prórrogas de años anteriores, se debe solicitar a través de Mesa de Ayuda CIAPER la activación de las prórrogas. Dentro de la misma plataforma encontrará el botón pregunta, que es un signo de pregunta. ¿Ya? Porque como les digo, ustedes pueden ver los registros, pero a veces no están activos y ahí me rebota la resolución. Entonces hay que llamar a la mesa de CIAPER y pedirles que los activen. ¿Ya? Ese es un detalle de ellos, digamos, ahí no tenemos injerencia nosotros. ¿Ya? Ya, súper. Materia de prórroga de contrato dice, error, código tanto, posible problema en campos, horas, fechas consecutivas. ¿Ya? Y en esos casos, ¿qué hay que hacer? Validar la existencia en CIAPER del registro contractual a prorrogar. Por ejemplo, una prórroga del 23 también debe terminar el 31 de diciembre del 2022. Si el registro no se encuentra, se debe a que no ha sido enviado a CIAPER el contrato inicial o se envió por otra vía. Y se debe validar que la cantidad de horas sea igual al del contrato a prorrogar. O sea, si son prórrogas de la ley 18, son todos 44, se supone, o de 2 de 22, ¿cierto? Se debe validar que las fechas en comparación del contrato anterior sea consecutiva. Es decir, prórroga es del 1 al 31 de diciembre, ¿cierto?, del año anterior, y lo mismo debe ser para el año siguiente, de enero a diciembre. ¿Ya? Esa es como la continuidad. En cuanto a permisos administrativos, su documento no ha sido registrado. Con una fecha anterior, nuestro sistema ya registró idéntico documento. Y ahí a veces se topan los números de resoluciones. ¿Ya? Por ejemplo, si, no sé, Aysén está ocupando el 3124 para una materia y puede que coincida el 3124 con otro establecimiento. A veces se topan los números de oficina de parte, entonces ahí se generan este tipo de problemáticas. ¿Ya? No sé si a ustedes les pasa así, ¿les ha pasado? Ya. Aquí dice que identificar si el número de resolución ya ha sido utilizado en el envío de materias hacia PER, con ello se debe utilizar otra numeración. ¿Ya? Hay que recordar que los números de resoluciones son únicos para cada envío sin importar la materia. ¿Ya? Salud. No, del mismo año. ¿Mm? Uh-huh. Deben ir en el 1000 y algo. 1000 y algo a lo mejor. En cuanto a licencia médica registro, funcionario inexistente en la base de datos. ¿Ya? Y ahí se debe verificar si el funcionario al cual estamos realizando el envío de la licencia médica registro tiene un registro contractual vigente en la plataforma de CIAPER. O sea, lo que hablábamos recién, contrato vigente y activo. ¿Ya? Materia licencia médica registro, dice licencia campo otro domicilio, no corresponde con el lugar de reposo. ¿Ya? Y ahí, ¿qué se debe hacer? Se debe revisar el campo que el error menciona. En el mantenedor de licencias médicas, el texto ingresado en el campo dirección debe coincidir con el ingresado en el lugar de reposo cuando se selecciona casa. Revisar y corregir información ingresada en el mantenedor de licencias médicas.
Caso pasaba nomás, con las licencias caso nomás. tipo 3, porque por ejemplo, domicilio sí, y tipo 3 dice puede deambular, ¿cachai? Entonces ahí yo le marcaba otro y ahí le colocaba que puede salir de su casa. Pero Ahí yo les recomiendo, yo digo por tema de experiencia, porque siempre me sale eso, es poner siempre el 1 en el domicilio y en observación le sí, ponen. yo ahora le coloco en observaciones y ahí al lado de puede salir. Claro. Lo que pasa Contraloría. es que te va a generar el error. Indra no tiene injerencia en eso. Indra no tiene injerencia con la plataforma SAP. Hay que adaptarse, ¿no? Hay que acomodarse a lo que es. Sí. Jessica, pero el error da cuando tú le colocas otro. Ah, en el hospital, claro, es solo uno. Sí, porque cuando está en el hospital tampoco se le puede colocar el dos. O sea que en resumen, cuando uno ingresa a una licencia, en lugar de reposo, hay que ocupar solo el campo 1. Sí, No ocupar ni las otras dos pestañas. Eso. Claro. genera el error. Te va a rebotar. Ujú. Bien. En cuanto a la materia de envío de por calificaciones, dice, error no se encontró información relacionada al nombramiento. Revisa la información del documento. ¿Ya? En esos casos, claro, para las calificaciones también, todos los funcionarios que han sido calificados tienen que existir en la base y tienen que tener su contrato vigente, de lo contrario les va a aparecer ese error. Y ahí lo que tenemos que hacer es revisar que efectivamente la persona detallada en el visor de error posea nombramientos, contratos o prórrogas registrados en Contraloría para el año en que desean enviar las calificaciones. ¿Ya? Si lo anterior es efectivo, pero la resolución corresponde a calificaciones de 2 años anteriores al presente, se debe solicitar a Contraloría la activación de los nombramientos. Claro, ustedes los van a visualizar, pero para variar les va a decir que no están activos. Desconozco por qué hay que activarlos, ¿ya? Porque ese es un tema de Contraloría, pero eso es lo que hay que hacer. Llamar a la mesa y decirle, por favor, me activa los contratos de todas estas personas para que yo pueda hacer el envío correcto. Ahí. Y el último sería, sí. De ayuda. De ayuda, claro. Sí. Si fuera uno, te podrían pescar, porque a mí me han pescado por uno. Pero con 10 root no. Claro. Y bueno, los otros son errores no lógicos, que pueden ser observaciones como nil, file o código cero, ¿ya? Y ahí tiene que ver un poco con la IP de su equipo, porque también hay una situación de que si mi equipo no tiene registrado el certificado de confiabilidad, ya mi equipo no está habilitado para hacer envíos por interoperabilidad, entonces tampoco va a funcionar, ¿ya? Entonces ahí la dirección tiene que revisar que los equipos que están autorizados para hacer los envíos por interoperabilidad
tengan sus IP activas y registradas para que puedan hacer los envíos correspondientes. ¿Ya? Ahí hay que activar entonces ese certificado de confiabilidad. ¿Ya? Ujú. 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 Claro, entonces ahí, ahí tienen que hablar con su equipo de informática para que les activen, digamos, sus IP con el certificado para que ahí ustedes puedan hacer los envíos. Y hablar sobre volver a las prórrogas de contrato. Ujú. Se supone que ahora ya no se puede enviar por Sirachi, las prórrogas. Hay que hacerlo en la plataforma. Qué entretenido. Sí. Claro. Por La- eso es importante, No ¿cómo sé se si- llama? Ojalá antes del 15 de noviembre, como tener la nómina para revisar que efectivamente no nos falte nadie, si no vamos a tener que empezar a mandar como Jack el Destripador, como se hace, para que no rebote. Ujú. Bien, estos son como los errores más comunes que les pueden aparecer en los envíos, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál? Ya, eso es porque tú has hecho varios intentos de envío. Entonces, como ya tienen el número asociado, el número de resolución, automáticamente ellos les indica que ya se hicieron varios intentos. Y de hecho, aquí en el visor de transacciones te aparece en la grilla todos los intentos de diferentes días y horas. Claro. ¿Ya? Por Entonces, historial de exacto. Sí, puede ser, pero en otras materias también te salen varios intentos. Por eso te decía que hay que fijarse primero si tenemos el número de resolución que no se haya topado con otro, en distinta materia, ¿te fijas? Del mismo año, o que no estén activos los contratos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien, entonces, aquí en este caso, como les digo, en mi caso me da 0 porque obviamente no estoy conectada al servidor y no tengo credenciales. Pero si los envíos son exitosos, les puede aparecer un 1. Y si les da un 0 con un comentario, tienen que hacerle doble clic ahí para que vean el reporte que les mencioné. ¿Sí? O de lo que haya enviado, como para ver en el visor lo que... Por ejemplo, veamos desde el domicilio. Por ejemplo, Licencia médica registro. sí, ¿Qué número de resolución? central de plan, 5369. 53 5309. 5309. ¿De qué fecha? Del 13 de agosto del 2025. Ya. A ver, ahí tienen licencias que envió Peña. Claro. Ahí pueden apreciar que es el mismo número de resolución, ha tenido distintos intentos del mismo día en distintos minutos. Me aparece entonces la fecha, el usuario, el tipo de materia, el estado es 0. Y me dice su petición no fue procesada debido a que existen errores. Doble clic para ver si me muestra el Crystal Report. Ahí está. Ahí está. Error, campos, otro domicilio no corresponde con el lugar de reposo. Ahí tienen un ejemplo vivo de lo que estábamos hablando. Claro. Claro, entonces ahí la recomendación de sus colegas está totalmente validado, que efectivamente ese sería el problema porque te indica específicamente cuál es la situación. Ujú. Entonces ahí van a tener que hacer la modificación para poder hacerlo. ¿Tienes otro? Hay uno que dice ya se encuentra ingresado y ya se encuentra
son a registro o a documento? A registro. Ya. Pero, por ejemplo, me pasó con uno que me dice, después que ingresaba, Eso habría que analizarlo. Tendrías que mandarle los pantallazos a la señora Eli para revisar qué fue lo que pasó. Si no, tendría para una incidencia. Sí, no, generalmente trabajamos de a uno. ¿Por qué? Porque ustedes tienen códigos distintos, o sea, claves distintas. No puedo tomarlo ahora por todo, sino que por uno nomás. Aquí estamos en proceso. Ahora, en cuanto vimos el envío por justificar el ausentismo, ¿cierto? Que solamente tenemos que tener la licencia registrada. Ahora, si vamos a hacer el envío por autorizadas, ya, lo que yo les decía ayer, dentro de este proyecto 828 y 828B se amplió el espectro en cuanto a las validaciones. Es decir, no solamente tiene que estar la licencia autorizada, sino que también se amplían las licencias ampliadas y las reducidas en su estado final. Ya, pero en estado final. No si tiene apelaciones de por medio, sino que haya pasado por las dos instancias que aparecen en el sistema. Ahí recién nosotros la Ya no podríamos... va a cambiar de estado. No, ese sería su estado final. ¿Ya? Claro. Claro, ahí estamos hablando de lo que veíamos ayer. Entonces ahí tenemos que hacer todo un tema de revisión, porque claro, probablemente si son de años anteriores, ustedes las enviaron como materia aprobada, ¿cierto? Y ahora tienen una reevaluación y están rechazadas. Entonces también hay un tema ahí, cómo se va a trabajar con Contraloría, porque en CIRACHE solamente podemos dejar las resoluciones, déjase sin efecto para todo lo que es permiso administrativo y feriado legal, no así para las licencias. Por lo tanto, hay que, no sé si Alexis ya habrá conversado con la gente de Contraloría, cómo van a trabajar para retrotraer todos esos registros. O sea, yo creo, me imagino yo que debería ser un déjase sin efecto. Modifica, rectifica. También, pero ahí lo tienen que conversar con él para ver si, o sea, yo me imagino que deben estar, porque yo creo que todo Chile está en este proceso de traer esas licencias que en un minuto fueron autorizadas y ahora hay que cambiarles el estado. ¿Ya? ¿Ya? Que la licencia va primero al registro Sí. y después a... Porque, si bien es cierto, son temporalidades distintas. Exacto. ¿Ya? Porque para nosotros hacer solamente el envío por ausentismo, la licencia tiene que existir en CIRACHE. Siempre el orden es ausentismo y aprobadas. Ese es el orden, ¿ya? Antiguamente, creo que hace muchos años atrás, muchos solamente ingresaban el aprobado. Es que por eso que nos quedó la duda, entonces por eso que igual le quería preguntar a la Paulina que dice que enviaron la licencia, porque eso hasta el año pasado, ¿cuándo fue el año pasado? ¿Sí? Nosotros mandábamos nomás la licencia, no sabíamos que existían estos dos pasos. Estos dos procesos, sí, porque sí. años Sí, cuando atrás... empezamos era así, pues se mandaban nomás la licencia que Sí. ya estaba lista. Sí, se porque no mandaba. existía todavía el de Exacto, ausentismo. sí. Hoy tenemos la oportunidad de hacer los envíos por ausentismo. ¿Por qué? Porque en Contraloría van a hacer un match entre el ausentismo y el aprobado. O sea, tiene que convalidar entonces ambos registros. ¿Y cuál es el enlace? El número de la licencia médica. Ya, pero eso lo ve Contraloría por su lado. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el envío por ausentismo y cuando tengamos nuestra licencia ya aprobada, ampliada o reducida en estado final, entonces nosotros vamos a poder hacer ese match. ¿Ya? Porque obviamente hay todo un proceso que tenemos que validar primero, registrar esos campos en el mantenedor de cambios de estado y una vez que ya tengamos eso listo, de hecho cuando nosotros clasifiquemos la materia en cuanto al periodo, ahí ustedes van a ver los registros que efectivamente se van a visualizar. Y lo recomendable es enviarles de así
O sea, podrían partir con 100 o a lo mejor menos para que vayan viendo cómo se comporta el sistema y ustedes vayan viendo cómo está la calidad de su internet para que no tengan complicaciones. Me imagino. Entonces, obviamente, si decimos ya, vamos a mandar todas de 100, lo más probable es que la Minerva esté todo el día. Claro, va a tener que ser de a Cuando menos. le cuesta y cuando ya crea que son, no sé, por la cuarta tarde decir falló. Claro. Por eso hay que ir probando cómo. De a poquito. Exacto, sí. Pueden ser o de a 10. Ah, ya. Ah, ya. Ya. Ah, también. Po. Aquí su colega tiene un tips para ustedes. Ella me dice que los hace los envíos por funcionario. Entonces, también si le resulta más cómodo, todos los de ausentismo. Sí. En ese caso, la validación siempre es que en Contraloría sus contratos estén vigentes y activos. Vigente y activo no es lo mismo. No, vigente significa que el contrato haya sido registrado en Contraloría. Activo, claro. Y activo, ustedes tienen que avisarle o solicitar a Mesa de Ayuda de SIAPER que activen esos contratos. Pero ¿cómo se sabe que no está activo? Te va a rebotar. Claro, o sea, hay que esperar que salte el error. Pero no, si está la prórroga al día, lo más probable es que pase. Sí, Nosotros mandamos periodo legal, administrativo de forma masiva y... no hay problema. Sí, eso es lo importante. Sí, por eso digo vigente y activo, porque no es lo mismo. Porque en Santiago, por ejemplo, cuando trabajaba en la Florida, nos pasaba que se visualizaban los contratos, pero no estaban activos y tenían que llamar, me activa, por favor, el contrato. Una lata, pero eso pasa. Si no, te rebota. Y ahí te avisa que el contrato no está activo. ¿Ya? Es como un problema que tiene la Contraloría, porque, por ejemplo, si yo quiero subir algo, un contrato, me muestra, quizás no me muestra el del 2024, pero me muestra otros de mucho más atrás. Sí. Estamos trabajando para usted. Sí. Bien, entonces aquí la materia siguiente sería las licencias aprobadas. ¿Ya? Entonces ahí incluye las autorizadas, las ampliadas y las reducidas en su estado final. Y ahí también tenemos que incluir entonces el periodo. ¿Ya? No sé si ahí vamos a ver 1 de septiembre. Claro, y ahí empieza el drama. Entonces vamos a dejarlo hasta hoy día. Y aquí tenemos por fecha de resolución con PIN, por fecha de licencia o por fecha de digitación. Tenemos esas 3 opciones para hacer la clasificación. ¿Ya? Podría ser, por ejemplo, por fecha de licencia, por ejemplo. Y aquí también podemos seleccionar algún tipo de licencia o todos. Lo mismo con las leyes. Como dice su colega, también lo pueden hacer por apellidos para facilitarles el trabajo, si así les parece más cómodo. Ahí, yo creo que a ella le resultó súper bien. Y aquí entonces vamos a seleccionar. ¿Se fijan? Entonces aquí me va a aparecer lo mismo, una cierta cantidad de registros, los cuales yo puedo seleccionar nuevamente, exportarlos al Excel para que yo haga el mismo ejercicio de revisar los que estén activos y vigentes. Entonces le podemos poner licencias aprobadas. Esa revisión, ¿usted se refiere con cruzarla con una base interna nuestra o bien root por root en la hoja de vida? O sea, lo ideal es que ustedes revisen que todas estas personas tengan sus contratos vigentes. Claro. Pero además tienen que verificar que en Contraloría están registrados esos contratos. Claro. ¿Ya? Igual les pega, pero hay que hacerlo porque de lo contrario les va a generar este error Claro, esa es la al lógica, hacer el envío. porque la revisión en Contraloría hay que hacerla uno Uno a uno, exactamente. Uno a uno. Son 600.
Por eso que en algunos establecimientos los que realizan el envío a Contraloría están abocados específicamente a esa tarea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es trabajo. Es trabajo, porque hay que revisar que estén vigentes y activos. Si son reemplazos, hay que verificar que ambos root estén. Entonces, igual es un trabajo bastante minucioso. Sin demanda contar, tiempo. exacto, sin contar para aquellos que hacen registros directos desde la plataforma de Contraloría, que también tiene su tema porque el sistema es bastante sensible a la red, entonces si no hay una buena conexión a internet, se cae el registro cuando estoy digitando, entonces es trabajo. Y es un trabajo prácticamente diario. Entonces, más encima si nos vamos a poner al día en años anteriores, la verdad es que es un trabajo bastante importante, ¿ya? Y aquí la dinámica es exactamente lo mismo. Yo reviso los registros y una vez que ya tengo listo esa revisión, entonces me aboco a sacar la resolución. Me va a entregar esta misma resolución tipo con todos los registros y yo aquí lo que tengo que guardar es este numerito que está aquí para asociarlo entonces a, junto con el número de oficina de partes nuevamente. Como le digo, la modalidad es exactamente igual para todas las materias. Yo guardo el número y ahí entonces indico la fecha y lo asocio con el número de oficina de partes, la fecha, ¿cierto? Y lo grabo. Ahí se actualiza la información. Luego me voy a procesos, gestión de resoluciones, el envío de resoluciones vía web service, busco mi materia, que en este caso sería licencias médicas a documento, ingreso el número de mi oficina de partes, la fecha y hago el envío, ¿cierto? Y ahí ustedes colocan entonces sus credenciales, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con nombre, digamos la clave de ustedes y hacen el envío. Siempre va a ser la misma dinámica. Les va a entregar nuevamente este mismo mensaje. El proceso se ha realizado con éxito. Si tiene problemas, les va a decir que no se ha registrado por existir errores, que sería mi caso porque yo no estoy conectado. Entonces, nuevamente nos vamos a gestión de resoluciones y revisamos el visor. Buscamos nuestra materia, que en este caso sería licencias médicas a documento, ingresamos nuestro número, la fecha, y ahí entonces me va a aparecer en la grilla informativa los detalles en cuanto a la fecha del proceso y hora, el número de resolución, fecha de envío, el usuario y su clave y el tipo de materia. Y en este caso nuevamente me está entregando estado 0 porque tenemos un error de conexión, ¿ya? Pero si está bien enviado, debiese decir 1. Y ahí lo que debiésemos hacer es luego entrar a Contraloría y validar que efectivamente el registro aparece. Ahí aparece su hoja de... Sí. Sí, aquí... Ya, en ese caso, si yo ya utilicé el mismo número, voy a tener que cambiarlo. Y para eso tengo que buscar nuevamente mi materia y ahí tengo que buscar el folio interno, ¿ya? El folio interno. Si no me lo sé, lo busco en resoluciones, acá, sí, ¿ya? O sea, aquí en resoluciones yo lo busco. Espérame, déjame copiar este numerito para que no se me vaya a perder. Entonces, si no me sé el número, vuelvo a la materia, documento, y me voy a resoluciones. Y vuelvo a buscar mi materia y digo, oh, sabes que no me acuerdo cuáles eran. Y busco el periodo. Ahí ustedes pueden seleccionar el periodo que están buscando y ahí está. Y ahí le dan doble clic y ahí me va a entregar el número que acabo de copiar. ¿Se fijan? Y edito. Claro, y aquí, por ejemplo, si yo miro, sí, efectivamente este era, y me rebotó un registro.
¿cierto? Entonces yo voy a anotar quién era la persona para después sacarla. Siempre la recomendación, porque existe una anula registro. La recomendación siempre es, saquemos a la persona de ese registro que ya enviamos y que no está generando problemas. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones nos han mandado incidencias que anularon primero y después fueron a buscarlo, esa resolución no la van a encontrar nunca más. Nunca anulen nada si no están seguros, ¿ya? Si yo tengo un registro que me rebotó porque esa persona tiene un problema X, saquémoslo de la resolución masiva. ¿Para qué? Después le generemos un nuevo número. Pero no anulemos registros, porque en cuanto a las otras materias, como a veces es 1 o 10 o 15 que me están dando problemas, anulan todo. Y ahí no la van a encontrar nunca más ese número de folio interno. ¿Sí? Entonces, nunca anulen, a menos que ya estén absolutamente seguros de lo que hicieron, ¿ya? Porque nos han llegado un montón de incidencias que no conocen bien el proceso. Por ende, tienen estos dramas que ya no encontraron la resolución, ¿ya? Entonces, acá lo que yo puedo hacer es mirar primero. Ah, ya, este era el que me estaba teniendo problema. Entonces, le doy doble clic y ejecuto. El sistema me dice, ¿desea excluir los funcionarios seleccionados con la marca sí de la resolución de forma definitiva? Y ahí saco el registro que tiene problema. Lo saco, sí, listo, lo saqué. Entonces ya esa resolución quedó ok, ¿ya? Para que la puedan enviar nuevamente y no les vuelva a rebotar en caso de que, no sé, pues sea feriado legal, qué sé yo, ¿ya? Pero no los anulen, porque si no, no los van a encontrar. Entonces, tengo una pregunta. ¿Mm? Que, la pregunta viene porque hace tiempo atrás, cuando estaba el director Jaime López, desde control de gestión, nos pedían cuántos reemplazos usted tuvo, pongamos, de enero a diciembre de este año, y cuántos de esos fueron enviados hacia acá. Era por un dato que sacaban ellos para ver el tema del cumplimiento de meta. Sí, claro. Entonces, ahí yo tenía que ocupar ahí en proceso de gestión de resoluciones, un visor que está al final, sí, reporte estadístico de envío de resoluciones, creo que se llama, y no me cuadraba lo que nosotros teníamos enviado versus con lo que mostraba. Entonces, me decía que habíamos enviado 50 registros cuando en realidad eran 600. Cuando estaba Jaime López. 2020. sí, pues ahí ustedes pueden elegir o pueden seleccionar todas las materias En este caso eran los o una sola. contrato inferior a 3 meses eran los reemplazos. Eso era específicamente lo que preguntaba. Ah, pero eran por un tema de estadística. Claro, pero aquí lo que hace el sistema es solamente buscar los envíos reales que se hicieron. Que fueron Claro, exitosamente. nada más. Sí, porque tú puedes haber hecho muchos envíos y algunos tienen error. Entonces, ahí solamente tú dices, ya, voy a buscar, no sé, pues en este caso, Contrato inferior a 3 meses. ya, esto de acá. Ya. Y aquí te dice, estado de envío, todos enviados con éxito, enviado y rechazado, información no enviada. Entonces tú dices, solo los con éxito. Fechas de resolución, fechas de proceso. Entonces yo digo ya, fechas de resolución. Vamos a buscar desde enero, por ejemplo. Esa es la fecha de la resolución que da oficina de parte del... Sí, vamos a buscar a ver qué me muestra, ¿ya? Emitir todo el servicio o un establecimiento, ¿ya? Ahí tú puedes seleccionar el establecimiento. En este caso, 1106. ya. Y ahí también me va a mostrar si existen otros establecimientos asociados. Y lo puedo ordenar por establecimiento, por materia o total de registro. Yo lo voy a dejar por establecimiento. Y ahí debiese mostrarme entonces el reporte. Vamos a esperar a ver si carga. A ver si encuentra datos. A ver. ¿Funcionas o no funcionas? Ahí está pensando. Está un poquito lenta esta chiquilla. Sí, es que igual es... Todo el año. Yo busqué todo el año. Sí, el rango. Es para saber si trabajaron o no. A esta altura estará. Pero
pero podría ser por mes, podría ser, es que depende de cómo lo pidan la información, po. Pero sería como importante que... ¿Ah? ¿Ah? No, si cumplíamos. 98. ¿Sí? No me acuerdo cómo hacíamos, pero me costaba. Pero me costaba obtener ese dato de cuántos habían sido enviados. Buscaba, sacaba reporte y al final ya. Un número... Sí. Es que existe la selección de enviado con éxito, enviados y no recepcionados, porque a veces tú haces envíos que tienen error, entonces también es una estadística distinta. Por lo tanto, hay que, en este caso, seleccionar solo los exitosos nomás. Sí, pero claro, aún así igual no me daba, porque enviados con éxito y me entraba 50. En un mes hay 300. 50 envíos, por ejemplo, pero cada envío, ¿cuántos registros tiene? Es que de a uno. Ah, lo envías de a uno, ¿verdad? No, po? si no cuadraba. Que son reemplazos, po. Claro. Con honorario, no, honorario estaba bien. Porque para honorario igual les pedían lo mismo. ¿Cuánto honorario usted tuvo en tal periodo y cuánto de eso ha sido enviado? Sí. Bueno, honorario en algunos establecimientos son N. Ya lo pegamos. En Mira, honorario hagamos la son... pausa, ¿no? Por eso Ah, sí, se pegó el silencio. se quedó pegado. Ojalá me entregue la información, porque a veces también es como inestable el internet. Pero sí, existe esa estadística, po. Y inclusive hay perfiles, sobre todo jefaturas, son las que revisan este ítem. En el Claro, MinSal lo sí, sí. tienen activo y ellos revisan Sí, se están el enviando. comportamiento de envíos por establecimiento por red. Ellos generalmente utilizan este mantenedor. Mientras tira el informe, tomémonos un café.